noches. Gracias a Dios que estamos reunidos. Gracias a Dios que podemos compartir de su palabra, sabiendo que no somos dignos. No soy digno de hablar de la palabra de Dios, pero el Señor en su gracia me lo permite y es una bendición. Seguramente cuando han tenido la oportunidad de compartirle a una persona de Cristo en la calle, en el trabajo, un vecino, un familiar, hay diversas reacciones de las personas cuando escuchan del Evangelio, cuando escuchan de Cristo. Y yo les invito para que la próxima vez que lo hagan, vean el rostro de la persona, vean la expresión de la persona cuando ustedes le mencionan a Cristo. Van a poder ver que unos rostros se iluminan con sorpresa, unos rostros se llenan de incertidumbre, de duda, otros de indiferencia y unos de enojo también. En ocasiones pueden llegar incluso estas personas a escuchar parte del Evangelio, de escucharte pacientemente, pero cuando tú mencionas a Cristo, te detienen, se disgustan y se marchan. Manos que parecen extenderse para aceptar un tratado que tú le vas a entregar, pero en varios casos el resultado resulta siendo el mismo, al oír el nombre de Cristo. Y esto, mis queridos, es un rechazo declarado. Es un rechazo declarado a la persona de Cristo y a Dios. Un rechazo aún más marcado tuvieron los líderes y el pueblo durante el ministerio de Cristo. En el Salmo 2, que quiero que vayamos allí, Salmo 2, las naciones llenas de desprecio, murmuran, gruñen contra Dios y Cristo, pero Dios no se inmuta ni se altera ante esto y pone todo el foco y la atención en su Hijo, en Cristo. Dice, ya estamos allí, amén. Estamos en Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego ahogará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Padre amado, Señor, bendice este momento, que nuestra mente y todo nuestro ser esté acá, escuchando, teniendo un corazón dispuesto a ser instruido, Señor, ser enseñado por ti. Aparta cualquier distracción, Señor, que sea eficaz tu palabra en cada uno de mis hermanos y hermanas, y en cada uno de los que no te conocen también. En Cristo Jesús, amén. Amén. El tema que estaremos tocando esta noche es la honra debida al Hijo. La honra debida al Hijo. Al adentrarnos en el Salmo 2, vemos que es un salmo de coronación.
Es un salmo, si lo quisiéramos colocar en una categoría, un salmo mesiánico, referente al Mesías. Y nos topamos con esta primera pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y esta primera parte la titulamos El corazón rebelde del hombre, del versículo 1 al versículo 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ¿qué dicen? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Por qué tienen esta actitud de oposición? ¿Por qué se rebelan contra Dios? Porque se oponen a lo que Dios ha determinado, a lo que Dios determinó. En los tiempos de David, muchos líderes de las naciones se unieron a una para conspirar, para ir contra David. Lo pueden ver en 2 de Samuel, en 1 de Crónicas. Y sabemos que no pudieron hacer frente a David. Una a una cayeron estas naciones, los líderes de estas naciones. Sabemos que David es un tipo de Cristo. No es Cristo, es un tipo de Cristo. ¿Sí? Los israelitas, al leer este Salmo 2, entendían que hacía referencia al Mesías, que hacía referencia no a un reinado terrenal, no a un rey terrenal, sino aún más allá, porque ningún reino terrenal cumplía los requisitos o lo que se menciona en este Salmo 2. Ninguno, absolutamente ninguno. Todos esos reinos pasaron y tuvieron fin. Esta profecía relaciona su cumplimiento con lo que menciona en Hechos, porque aquí lo dice, nos referencia, ¿no? En el versículo 2, donde dice, contra Jehová y contra su ungido, diciendo, y allí seguramente, dependiendo de la Biblia que tengan, dice Hechos 4, ¿no? Hechos 4, versículo 25. Vamos a ir a Hechos 4, 27, rápidamente, sin perder la marca allí en el Salmo 2, porque vamos a estar volviendo. Hechos 4, 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron contra él? Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel. Estos líderes, junto con el pueblo de Israel, con los gentiles, se unieron para conspirar contra Cristo, para conspirar contra lo que Dios había establecido, la obra del Hijo, la obra de salvación del hombre. Cuando leemos, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Cuando vamos a Jeremías 5:5, vamos a ver que dice algo muy parecido. Jeremías, acompáñenme allí, Jeremías. Por cuestión de tiempo, si llego yo lo voy a ir leyendo. Jeremías capítulo 5, verso 5. Fíjense lo que dice el versículo 1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Muy parecido a lo de Sodoma y Gomorra, muy parecido. Versículo 5. Iré a los grandes. No se halló nadie en el pueblo. Pero el Señor dice, iré a los grandes y les hablaré porque ellos conocen el camino de Jehová. Ellos conocen los mandamientos, ellos conocen mi ley. Ellos conocen el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo. Rompieron las coyundas. Ellos rompieron las ataduras de Dios también. Los líderes, si recuerdan, en el caso del rey, él tenía que hacer una copia de la ley, una copia de los mandamientos de Dios. ¿Para qué? No para tener una copia solamente, sino para que esos mandamientos estuviesen en su mente, en su corazón,
y él actuara conforme a lo que Dios dice. Supuestamente los líderes que debían tener esto en sus corazones, que debían ser ejemplos al pueblo, más bien querían quitarse las ataduras, quebraron lo que lo unía a Dios. La comunión con Dios estaba totalmente deshecha. Y es tremendo, hermanos, porque ellos querían, como mencionamos acá en el Salmo 2, volvemos al Salmo 2 rápidamente, ellos querían romper las cuerdas, eso que lo ata a Dios, eso que los unía a Dios. Y esas cuerdas que los unía a ellos y a Dios son cuerdas de amor. Muchas veces, cuando estamos apartados, o el mismo impío considera que los mandamientos de Dios, que lo que Dios manda, es una camisa de fuerza. Es algo que los apresa por completo, es una prisión para ellos. Pero para los que caminan en verdad, buscando de Dios, para el justo, son cuerdas de amor. Son cuerdas de amor. Vamos a Oseas 11. Oseas es el primer profeta menor que nos topamos. Oseas 11. Desde el versículo 1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Fíjense lo que el Señor hizo con Israel. Los trajo de Egipto con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor. No con ese yugo de prisión como ellos pensaban. No con esa camisa de fuerza que estos príncipes y estos reyes estaban viendo cómo era estar bajo el yugo de Dios. Lo veían como una camisa de fuerza. Fíjense aquí más adelante, ahí mismo, Oseas 11, versículo 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Pero el pueblo de Israel, a pesar de que el Señor en sus cuerdas de amor los atrajo a Él, los cuidaba, les enseñaba, les proveía el Señor, ellos se adhirieron a la rebelión y se alejaron de Dios. Es lo que vemos acá, se alejaron de Dios. Y hasta este punto, como lo dicen en el Salmo 2, rompamos sus ligaduras, quebremos lo que nos une al Señor, echemos fuera de nosotros todo lo que sea relacionado con Dios. Hasta ese punto llegaron. Hasta ese punto puede llegar el corazón rebelde del hombre, que estábamos viendo en la primera parte. Hasta ese punto. Vernon McGee comenta dos de esas ligaduras que los hombres hoy en día quieren quitarse de encima. La primera, el matrimonio. La figura del esposo, la figura de la esposa. Y la segunda ligadura que quieren quitarse de encima, los 10 mandamientos también. Muchas personas les preguntan y te dicen, no, yo no estoy de acuerdo con esto que dice el mandamiento de no mentir, o este mandamiento que dice de decir falso testimonio el mismo. Degradando, no estando de acuerdo con lo que el Señor dice, rompiendo las ligaduras. Y nosotros, estoy seguro que cada uno de nosotros estamos al corriente de los planes que se idean con el fin de dejar fuera a Dios en nuestra sociedad. Estoy seguro que están al corriente de eso. Versículos 4 al 5. El que mora en los cielos se reirá. ¿Quién es el que mora en los cielos? El Señor, 3 veces santo. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Esta segunda parte la titulé: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque esto fue lo que me vino a la mente al leer este versículo. El hombre es un punto insignificante
y el poder de Dios es inigualable, es sin igual. La sabiduría del Señor por encima de todo. Y el hombre, nada. Cuando vemos esta risa, ¿no? El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿De quiénes? De estos reyes y príncipes que querían echar fuera de sí todo lo que los atara al Señor. Todo lo que tuviera que ver con Dios y con su ungido también, con Cristo. Esta risa no es de alegría del Señor, no es de agrado, sino, como vemos allí, de burla. ¿Por qué? Por la necedad de estos hombres. Por la necedad de estos hombres. ¿A quién se estaban oponiendo ellos? ¿A un hombre? ¿A una nación? No, se estaban oponiendo al mismo Dios, al Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, cuyos planes se cumplen a cabalidad. No fallan los planes de Él, se cumplen, Él lo determina y así ocurre, hermano. Lo que Él dice, así es. Como leemos en el Salmo 37, acompáñenme allí rápidamente, estamos allí en el mismo libro, Salmo 37. Salmo 37, desde el versículo 12. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos maquinan en su corazón contra el justo, maquinan contra Dios, idean y conspiran contra su ungido, contra Cristo, pero el Señor se reirá de ellos. El Señor se reirá de ellos. Varios comentaristas indican que la burla es por lo ridículo del plan de estos hombres. Es una tontería lo que ellos están ideando. La versión de King James, en este versículo que dice, consultarán unidos, o arriba donde dice, y los pueblos piensan cosas vanas, dice que los pueblos se imaginan cosas vanas. Y realmente es de esta manera. Lo que los hombres idean contra Dios, lo que ellos se reúnen para ir en contra de Cristo, queda en sus imaginaciones. Por más que uno vea, mira, sí se logró lo que hicieron, pero el plan de Dios está por encima y se cumplió. En los tiempos de Cristo se unieron contra Él, lo que vimos, Herodes, Poncio, los israelitas, los gentiles, y al final no se logró la obra de redención, se logró lo que el Señor había determinado. Y gracias a Dios hoy en día tenemos nuestra salvación segura en Cristo. Hagan lo que hagan, lo que el Señor determinó, se hará. Lo que el Señor determinó sobre el justo y sobre el perverso, que sabemos, como dice el Salmo 1, el camino del perverso, del impío, perecerá, no será más. ¿Es injusto el Señor por burlarse? ¿Creen eso? ¿Que el Señor es injusto? ¿Por Él reírse de estos hombres? ¿Por Él reírse de la rebeldía del hombre que insiste en ir en contra de Él, que ir en la dirección contraria a Él? ¿Es injusto el Señor? No es injusto el Señor. Sabemos que el Señor es juez justo. El Señor es juez justo, como dice el Salmo 7. Pero también sabemos que el Señor está airado contra el impío todos los días. Todos los días está airado el Señor contra él. Versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Es una promesa, hermano, esta que está acá, que yo no quiero para mí. Es una promesa que no quiero para mí. Y estoy seguro que ustedes tampoco quieren esta promesa. No quieren que el Señor te hable a ti en su ira, en su furor. No lo queremos, seguramente, no lo queremos. Y esta promesa está reservada para los que se oponen al Señor. Ya lo has escuchado. Y déjame decirte que si tú estás acá esta noche, amigo, amiga, y tú no has aceptado a Cristo, tú le eres contrario a Él. Tú estás yendo en la dirección contraria a Dios. Tú estás luchando por las ataduras, por las cuerdas con que el Señor te atrae. Tú estás luchando contra eso, luchando por quitártela, luchando por romper
ese yugo del Señor. Tercero, versículos 6 en adelante, al 9. Pero, dice ahí el Señor, ¿no? Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esta tercera parte es el decreto de Dios, el Señor como rey, hijo, heredero y juez. Vemos que hay un cambio de persona. Ahora se habla en primera persona. Yo he puesto, yo publicaré, mi hijo eres tú, yo te engendré, primera persona. El Señor acá toma acción en esto que hizo y en esto que hará también, porque son promesas del Señor. Publicaré, te daré, las quebrantarás, las desmenuzarás. Entonces, cuando vemos el versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Pese a los planes de estos líderes que vimos del versículo 1 al 3, pese a que se levantaron a conspirar contra Dios, contra su ungido, el Señor ha puesto su rey en el monte donde nadie es digno de estar, hermano y hermana. El Señor puso su rey allí donde mora Jehová, donde mora el Señor. El Rey Cristo es limpio, es santo. Yo no hallo en él ningún delito. Esto dijo Pilato cuando estuvo cara a cara con Cristo. Y es así, el Señor es digno, nosotros no somos dignos. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El Señor anunciará un decreto real. ¿Recuerdan que al inicio vimos que este salmo era un salmo de tipo, recuerdan? Pero había otra palabra también. ¿De qué era? De coronación. ¿O no lo dije? Bueno, creo que sí lo dije, pero muy rápido. O estaban dormidos, bueno. Un salmo de coronación, ¿sí? Salmo de coronación. Y para que haya una coronación debe haber un decreto. Y aquí vemos eso. El Señor dice, versículo 7, publicaré el decreto, lo haré público, que todo el mundo sepa que yo puse a mi rey, que todo el mundo sepa que mi hijo eres tú, que todo el mundo sepa que yo te engendré hoy. Eso, el Señor dijo, yo publicaré. ¿Y a quién dijo el Señor estas palabras? No hay dudas que lo dice a su ungido, a Cristo. Y esto es decir, mi hijo. ¿Cómo lo sabemos que es a Cristo? Porque vemos en el Nuevo Testamento, en Mateo 3:17, por ejemplo, hay otras partes donde los menciona, pero vamos a verlo aquí rápidamente. Mateo 3:17 dice, luego de que Jesucristo se bautizó, del bautismo, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Wow, en quien se complace. Cuando el Señor ve a Cristo, una sonrisa ilumina su rostro, una sonrisa de agrado. Qué bien, me complazco en mi Hijo. En Marcos 1:11 también dice lo mismo, leemos esas palabras. En Lucas 3:22 leemos lo mismo. Tú eres mi Hijo amado, dirigidas a Cristo. Palabras proclamadas desde el cielo, hermano. Dios no le dijo, tú eres mi hijo, a ningún ángel. Esta palabra no se la dirigió a ningún ángel, ni a ningún otro, solo a Cristo. Como dice Hebreos 1:5. Solamente en quien se complace. Salmo 2, volvemos allí. Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, yo te concebí hoy. Y esto fue en el momento en que el sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios Padre. ¿Por qué? Por el pago de nuestros pecados. Pero una vez que murió, su cuerpo no vio corrupción.
Su sacrificio fue aceptado y el Señor resucitó. Gloria a Dios, ¿no? Y por eso tenemos victoria hoy. Por eso tenemos victoria hoy. Fue resucitado. Y para eso voy a pedirle ayuda a dos hermanos. Alberto, si puedes buscar Hechos 2:32. Y a ver, hermano, Filipenses 2:9. Yo voy a buscar Efesios 1:20 al 23 para ver esto que dice Efesios capítulo 1 versículo 20. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, ahí está, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. El Señor, el poder de Dios operó en Cristo resucitándole de los muertos y luego lo sentó acá, aquí a mi diestra, el lugar de preeminencia, sobre todo nombre, hermano. ¿Qué dice Hechos 2:32, hermano? A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Ok, versículo 36, lo pueden leer también. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén, amén, amén. Señor lo dijo claramente, ¿no? Y en ese momento, predicándole al pueblo de Israel, también, a este que ustedes crucificaron, el Señor lo exaltó por encima de todo, lo exaltó, todo se lo entregó a Él. Él es ungido. El que ustedes conocen del Salmo 2, que lo han leído, bueno, Él es el Mesías. Eso es lo que le estaba diciendo allí también. Filipenses 2:9, hermano. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén, también. Nombre sobre todo nombre. El Señor se lo dio a Cristo. Seguimos, versículos 8 al 9. Sigue el Señor hablando en primera persona, diciéndole a Cristo, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Allí voy a ir rápidamente, si pueden acompañarme. Recuerdan que habíamos visto que este salmo también, escrito por David, se aplica también en el contexto de David, pero como él es una figura de Cristo, por eso se dice que es un salmo mesiánico. Pero vamos a ver respecto a esto, segunda de Samuel, cómo vemos materializado lo que el Señor menciona acá. Segunda de Samuel 8:6, capítulo 8, versículo 6. Lo voy a leerlo lo más rápido, porque son varios versículos. 8:6, la última parte, dice: y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Versículo 13, la primera parte: así ganó David fama. Versículo 14 al final: y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Versículo 15 al final: y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Ahora, en Primera de Crónicas, capítulo 18, también vemos estas palabras. Primer libro de Crónicas 18, versículo 6, la última parte: porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Y versículo 13, también la última parte: porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Vemos estas palabras en estos versículos, aparecen estas frases: Jehová dio victoria a David donde quiera que fue, así ganó David fama. Jehová dio victoria a David donde quiera que fue. Daba el triunfo a David donde quiera que iba. Y también dice que David administraba justicia y equidad. Y vemos en el Salmo 2,
¿no? Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y es interesante porque esto es palabras que el Señor le dice, una promesa a su Hijo, que iba a hacer esto contra los que se oponían a Él, contra los que se oponen a Él, los que conspiran contra Él. Iba a ocurrirle a estos que se oponían a Él, los iba a aniquilar. Eso es lo que se refiere a Él cuando dice, los quebrantarás con vara de hierro. Los aniquilarás y como una vasija se rompe, ¡pah! No puede ser restaurada. No puede ser restaurada. Vemos en el Salmo 18 esta similitud también de esto de demolerlos como polvo. Salmo 18, versículo 37 al 42. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen, a los que se oponen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo. Los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Los aniquilará. Es lo que está diciendo acá Dios. Aniquilará todos los que se opusieron a Cristo, todos los que no le aceptaron, todos los que van en la dirección contraria a Dios, contraria a Cristo, que no le conocieron, que no le aceptaron. Como vimos en el versículo 1 al 3, que quieren echar de sí las ataduras, las cuerdas de amor del Señor. Y cuán justo, hermanos, viendo esto, cuán justo será el reinado o el reino de nuestro amado Señor. Es una confianza que debemos saber y aferrarnos a ella. Cuán justo va a ser el reino de nuestro amado Señor. Sabemos que a su regreso Cristo reinará con una justicia sin igual, sin igual. Todo lo que hemos visto hasta ahora no va a ser parecido a eso, nada, ni un poco, ni en lo más mínimo va a ser parecido. Una justicia sin igual sobre las naciones, una justicia nunca antes impartida, ni siquiera en el mismo reinado de David. Cierta vez un hombre que asistía por primera vez a la iglesia le dijo a su amigo que lo invitó, me gustaron las canciones, me gustó el lugar, pero no entiendo algo. ¿Por qué colocan a Jesucristo en un lugar tan alto de honra? Y hoy nosotros, leyendo este Salmo 2, podemos darle respuesta a esta pregunta, podemos responderla. En casa meditemos en esta pregunta y hallaremos la respuesta en este Salmo. El cuarto punto, versículos 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados todos los que en Él confían. Vamos a hacer una rememoración de los puntos. El primero era el corazón rebelde del hombre, ¿no? Primero, versículo 1 al 3. Luego, versículos 4 al 5. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El Señor se burla de estos que se oponen. El tercer punto era el decreto de Dios. El Señor como Rey, Hijo, Heredero y Juez, versículos 6 al 9. Y ahora el resto de los versículos son 4 órdenes, pero una misma línea. 4 órdenes, una misma línea. Estos líderes se rebelaron neciamente, como vimos al principio. Se rebelaron contra Dios, pero Él estableció quién reinará y finalmente tendrá el triunfo sobre todos. Tendrá el triunfo sobre todos. Así que el Señor le dirige estas palabras a los reyes, a esos que se levantaron para conspirar. Así que reyes, jueces, tomen nota de lo que tienen que hacer. Este es el momento. Este es el momento. Primero, sean sabios.
sed prudentes, sean sabios, entiendan. Un hombre que entiende no solamente se queda con el conocimiento, sino que también hace, acciona conforme a lo que entendió. Un hombre prudente hace eso. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Déjense instruir. Déjense instruir. Los que gobiernan la tierra. Tengan un corazón enseñable. Tengan un corazón enseñable. Estos hombres no querían ser enseñados por Dios. Estos hombres no querían la instrucción de Dios. No querían la guía del Señor. No querían nada que ver con Dios. Y nosotros tenemos un corazón que se deja instruir por Dios. Tenemos un corazón enseñable o es un corazón rebelde. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón cuando vamos y nos sentamos a leer la palabra y el Señor nos dice que hay que obedecer en algo? Cuando escuchamos la predicación el domingo y el Señor nos dice también, ¿es enseñable nuestro corazón? ¿Cómo andamos en la piedad? ¿Estamos aprendiendo a ser piadosos? ¿Estamos recibiendo la enseñanza? ¿Nos estamos quedando solo con ese conocimiento? ¿O estamos siendo prudentes? Y estamos accionando conforme a la enseñanza. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Ese alegraos es como regocíjense, que seguramente lo han escuchado muchas veces, pero esto es un imperativo también, es una orden. El Señor manda, regocíjense con temblor, sirvan con temor. Y este temor y temblor va acorde y va dirigido por quien tenemos delante de nosotros. ¿Y quién es? Al Señor. Ese temor y ese temblor va acorde a Él. O sea, voy sirviendo porque sé que puede arrebatarme el soplo de la vida el Señor, si Él quiere. Yo sirvo con temor y sé que el Señor puede también quitarme la vida. O me alegro también con temblor, sabiendo que el que está delante de mí, o yo estoy delante del Señor. El Señor tiene la potestad en nuestras almas. Sabiendo eso también, el Señor puede hacer con nosotros lo que a Él le parezca, lo que Él quiere. Esa es la realidad, hermano. El Señor puede hacer con nosotros lo que Él quiere. Es simplemente temor. ¿Delante de quién? Del que nos extendió el manto de su gracia. Versículo 12 dice, la cuarta orden, honrad al Hijo. Honrad al Hijo. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. En la versión de King James, el verbo honrad lo traduce como besad, besad al Hijo. Y las naciones paganas en el Antiguo Testamento tenían como parte de su ritual, al adorar a sus dioses paganos, ellos besaban a sus ídolos, besaban sus estatuas para darle honra, para adorarle, para hacer todo su ritual. Y acá el Señor nos manda eso, besar al Hijo. Pero ese besar no es que yo vengo y veo una imagen de Cristo y tengo que besarlo. No es eso lo que está diciendo. No, es reconocer que Él es el ungido, es un reconocimiento. Cuando vemos que Saúl, el rey Saúl, es ungido como rey, Samuel lo unge y luego le da un beso, reconociendo su posición, reconociendo que Él fue el que Dios escogió para hacer el rol de rey, para ser el guía de Israel, el guía terrenal. Reconociendo eso, el Señor nos dice, honrad al Hijo, besad, o sea, reconocer que Él es el ungido, reconocer, le diré estas palabras a los reyes, a los príncipes, reconocer que Él es el Mesías, reconocer que Él es en quien yo me agrado, en quien yo me complazco. Reconozcan eso. Si no reconoces que Dios dispuso a Cristo,
como mediador, entonces su ira está sobre ti. Si tú no reconoces que Cristo es el mediador entre tú y Dios, entonces la ira del Señor, el furor está sobre ti. El furor de Dios está sobre ti. Y podríamos decir que el versículo 12, ¿no?, que dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Ahí está la consecuencia también de no honrar al Hijo, de no reconocer que el Hijo fue dispuesto por Dios. El Señor lo dispuso y publicó el decreto. Él es el Señor. Todas las cosas se las di a Él. Lo exalté a Él sobre todas las cosas. A Cristo, a mi Hijo. Muchos son afortunados, como el impío que se menciona en el Salmo 35, en el Salmo 73, que no tienen ningún tipo de aflicción en su vida, no tienen dolores, son prósperos, aparentemente felices. Sin embargo, la felicidad genuina la hallan todos, escucha bien esto, la felicidad genuina la hallan todos los que se refugian en Jesucristo. Y qué dicha es confiar en el Hijo de Dios, hermano. Qué dicha es eso. Qué hermoso. En primera de Juan 5 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahí está la decisión. ¿Honraremos al Hijo o no lo honraremos? ¿Lo reconoceremos o no lo reconoceremos? Como aplicación, cada segundo que transcurre que tú no has aceptado a Cristo es una rebelión contra Dios. Por tanto, arrepiéntete, amigo y amiga, y pon tu confianza plena en Cristo. Otra cosa para que también tengamos para aplicar es que el leer esta porción nos recuerda que cada pasaje que leemos, cada pasaje, cada versículo que leemos de la Biblia nos debe llevar a mirar a Cristo, a reconocer a Cristo, a enfocarnos en Él. Dios el Padre lo puso todas las luces, le enfoca en Él. Nosotros también, cuando leamos la palabra, debemos también mirar, poner el foco en Él, en Cristo Jesús. Dejémonos guiar por el que Dios estableció como Rey. Hermanos, dejémonos guiar. No seamos como los hombres que mencionaron aquí al principio, como estos reyes y príncipes que no querían ser guiados por Dios. No querían ser guiados y pastoreados por el Señor. Tengamos cuidado también, hermanos, porque como leemos ahí, se inflama de pronto su ira. Tengamos cuidado de airar al Dios poderoso por ser hijos desobedientes, de dura cerviz. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrendo. Nosotros, sacerdotes de Dios, del Señor, esforcémonos en conocer e imitar día a día a Cristo para honrarle como corresponde su nombre. ¿Tú quieres honrar a Cristo? ¿Sabes que eres sacerdote? Entonces tienes que imitar la vida de Cristo. Y por último, en medio de este contexto político, en medio de esta crisis que nos rodea, nuestra confianza no está en el hombre, no está en un pensamiento, no está en una corriente filosófica, porque los reinos del mundo pasarán, pero vendrá el reinado perfecto del Hijo, Cristo, que será firmado por Dios para siempre. Vamos a orar. Señor, gracias por estas tremendas promesas, Señor. Gracias por tú poner la atención en tu Hijo, Señor. Gracias por enviarle a Él. Gracias porque te complaciste en Él, Señor. Si nos vieras a nosotros, si Él no hubiese venido, nosotros
no tuviésemos esta salvación tan grande, aún tuviese la ira sobre nosotros, Señor. No hubiera esperanza, Señor, no hubiera esa luz, Señor, en el camino. Todo fuera muerte, Señor, y hubiera ahí, Señor, ese hueco entre nosotros y tú, Señor. Pero gracias por enviarle, gracias por exaltar a tu Hijo, Señor. Gracias porque tú estableciste esto, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser obedientes, a honrarte, Señor, a honrar a tu Hijo, Señor, a darle toda la gloria a Él, Señor, con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que pensamos, con nuestra vida, con nuestro testimonio, Señor. Que honremos a tu Hijo, Señor. Rogamos por esas personas, Señor, que hoy en día se oponen a ti, se oponen a Cristo, personas que no te aceptan tampoco, no aceptan a tu Hijo, Señor, para que esta palabra y la palabra que escuchen el Evangelio, Señor, sea eficaz en ellos para salvación.